Estas son las imágenes que nos están llegando en estos momentos vía satélite de cuando los restos del cadáver de Gabriel García Márquez es transportado desde su casa hacia la funeraria. En estos momentos vemos el vehículo con el médico forense, con el perito forense, y en la casa de Gabriel García Márquez va a J. García López, casa funeraria, está siendo trasladado. Vamos a escuchar, antes de presentar a nuestros invitados de la noche, una de sus últimas entrevistas. El premio Nobel es una cosa que le sucedió a Colombia, que le sucedió a la América Latina, que le sucedió al mundo. Aquí en esta casa nosotros seguimos siendo los mismos. Y a pesar de que esta entrevista fue hace muchos años, él en los últimos años prácticamente no dio entrevistas. Tenemos para honor de este programa esta noche a Plinio Apuleyo Mendoza, escritor, abogado, embajador colombiano, autor de numerosos libros, entre estos Aquellos tiempos con Gabo, El olor de la guayaba y tantos otros, coautor con Gabriel García Márquez de Ese olor de la guayaba y coautor del Manual del perfecto idiota latinoamericano, entre otras obras. Plinio Apuleyo Mendoza, es un verdadero honor tenerlo aquí esta noche. ¿Cuáles serían sus primeras palabras horas después de que nos abandonó del mundo de los vivos Gabriel García Márquez, su gran amigo? Realmente no sé qué decir, no, simplemente expresar que uno, como amigo, viejo amigo, el más viejo amigo que yo tengo, pues es un golpe muy fuerte, muy triste, a enterarme de su fallecimiento. Yo sabía que su salud estaba frágil, pero esperaba que tendría oportunidad de verlo por última vez. Y no fue así. De modo que cuando uno pierde un amigo de toda la vida, no es fácil encontrar las palabras adecuadas para expresar. Plinio Apuleyo, evidentemente que recordamos que con motivo de los 70 años de Juan Bosch, otro escritor, expresidente dominicano y un escritor también de ese realismo mágico con sus cuentos escritos en el exilio, llegó a decir, al ser publicada 100 años de soledad en su primera edición de 1967, que después del Quijote, la obra más importante que se había escrito en idioma español era 100 años de soledad. ¿Comparte usted esa opinión de Juan Bosch? Bueno, yo creo que es una obra muy importante, ¿no? Me gusta hacer comparaciones, pero creo que es una de las obras más importantes en lengua castellana. Por cierto, Juan Bosch lo conocimos con Gabo cuando estaba exilado en Caracas y le tenemos mucho aprecio. ¿Cuál es el legado para la literatura, para los jóvenes que empiezan ahora a escribir, para los estudiosos de esa forma de expresión tan importante como es la literatura que deja García Márquez? Bueno, yo creo que todo libro muy bien escrito, con una prosa donde muestra su paso, la poesía, la influencia poética que es muy fuerte en Gabo, como fue muy fuerte en Borges, muy fuerte en Octavio Paz también. Yo creo que eso permite que la gente no solamente se limite a narrar y a recoger los hechos, sino a saber contarlos y a darles una aura poética para que esas vivencias queden y no se pierdan. Yo creo que la gran lección que deja es que lo vivido puede quedar, que es la aspiración del arte, es dejarlo vivido, dejarlo para que no se pierda. Y él yo creo que lo logró perfectamente con toda su experiencia de muchacho en su tierra natal, etcétera, logró expresarla de una manera tal que eso queda para siempre en la mente de todos los lectores de esta generación, de la última y de las que van a venir. Plinio Apuleyo Mendoza, algo que llama poderosamente la atención y pudiéramos llamar hoy nosotros, inventar una frase aquí que es un culto a la amistad, el suyo con García Márquez, pese a no pensar igual políticamente, pese a las críticas que se le hicieron, inclusive lo que escribió Enrique Krause, lo que dijo en su momento María Vargas Llosa, que a propósito hoy ha expresado sus más profundas condolencias tanto a la familia de García Márquez como a los colombianos desde Ayacucho, en Perú. Sin embargo, en un momento determinado tuvieron el enfrentamiento, por qué no decirlo, ideológico, luego del caso Padilla y todo lo que conocemos. Sin embargo, a pesar de esas formas diferentes de pensar de usted con Gabo, con García Márquez, mantuvieron esa amistad entrañable.
yo diría hasta después de la muerte, porque sigue el afecto suyo hacia él cuando ha cruzado la laguna Estigia, como decían nuestros abuelos. ¿A qué se debió esa inquebrantable relación a pesar de esas diferencias políticas? Bueno, a pesar de todo, yo creo que uno puede tener diferencias políticas y que eso no puede incluir una amistad. Yo no soy fanático hasta ese punto de que solo pueden ser amigos míos quienes piensan de la misma manera. Ahora bien, nosotros compartimos mucho la experiencia cubana. La vimos con un sentido muy crítico. Renunciamos ambos a Prensa Latina. Fuimos considerados en su momento como contrarrevolucionarios. Durante 8 años tuvimos mucha distancia y miramos con inquietud lo que podía estar ocurriendo allí. Me presentó a figuras importantes del exilio o del futuro exilio como fue Carlos Francos. Él me hizo ir a Barcelona para que lo conociera y para que escuchara sus observaciones sobre lo que está ocurriendo en Cuba. En un momento dado se produjo una diferencia, fue cuando el caso Padilla, yo me atreví arbitrariamente a poner su firma, porque no lo encontré, estaba en su tierra, por aquí en Aracataca, y yo le puse la firma porque sabía lo que él pensaba y yo sé lo que piensa Gabo, ponga la firma. Él no hizo rectificación pública, pero me mandó una carta diciendo que no habría querido firmar y yo me apresuré a ir a Prensa Latina en París para indicar que él no había firmado y esa rectificación, esa aclaración recorrió el mundo entero y creo que atrajo la atención de Fidel Castro. Plinio, usted dijo en un momento determinado que Gabriel García Márquez no era comunista. ¿Usted lo ratifica hoy? No lo rectifico para nada. Ratifica hoy. Ah, no, lo ratifico, sí, no rectifico, lo ratifico porque es que nosotros vimos al mundo comunista, lo recorrimos, fuimos a la Unión Soviética, fuimos a Alemania Oriental, etcétera, y tuvimos una visión terrible que no correspondía para nada a lo que nosotros habíamos visto. Nunca he olvidado que a los tercer días de andar por ahí en ese mundo, en la Alemania Oriental, me acuerdo que una vez iba yo manejando hacia Leipzig para saber, mirando ya una realidad que no nos gustaba para nada. Él quedó dormido en el coche que yo manejaba y en un momento dado se despertó, yo había parado el coche para respirar un poco de aire, se bajó, salió detrás de mí y me dijo, maestro, soñé una cosa horrible. ¿Qué soñaste, Gabo? Soñé que el socialismo no funciona. Esa visión la tenía. Su relación fue de amistad con Fidel. Es algo incongruente, pero de todas maneras nunca hay que olvidar que no nos peleamos por eso y que algo más que es importante, y lo saben amigos cubanos como Carlos Alberto Montaner, saben que en un momento dado, cuando se trataba de ver si podíamos liberar de pronto a un poeta, a Alberto Padilla, a Norberto Flores de Lucia, yo me atreví a llamarlo, a decirle, Gabo, ayuda, porque es injusto que este poeta esté preso, es injusto que este escritor, no sé qué, que no pueda salir, ayuda, ya que tú tienes amistad allá, ayuda, y lo seguí llamando. Y realmente se cumplió, logró la libertad de muchos. García Márquez logró la libertad de Norberto Fuentes, de permitir que saliera de Cuba. Sí, señor. Estoy seguro que influyó enormemente él. Él influyó en eso porque yo se lo pedí, porque él iba manteniendo cierto contacto con él para saber cómo va lo nuestro, Y en este momento he olvidado el nombre de un conocido cronista cubano que ahora trabaja en el mundo, en España. Raúl Rivero. Sí, señor, Raúl Rivero, qué maravilla. Que yo comienzo a tener problemas de memoria, será por mi edad. Pero tenemos que hablar más a menudo, Plinio Puleyo Mendoza. Para mí es un verdadero honor, a pesar de que tengamos que hablar en un día tan luctuoso, o un día luctuoso, pero espero estar en contacto con usted con más frecuencia. Un gran abrazo en la distancia, un gran abrazo. Muchas gracias. Mucha salud. Plinio Puleyo Mendoza en exclusiva con nosotros esta noche en un día tan especial. Pese a esas diferencias ideológicas y políticas, siguieron siendo amigos entrañables Gabriel García Márquez y Plinio Puleyo Mendoza, y ha revelado a escritores cubanos que García Márquez sacó de Cuba. Tenemos aquí en nuestros estudios a Eduardo Durán. Hace días que no lo veíamos porque no hemos ido recientemente por su librería, propietario de la librería Revistas y Periódicos, ahí en Bell Road. Eduardo Durán, crítico literario colombiano. Eduardo, es un placer, un gran honor tenerlo esta noche acá. Gracias, Oscar. Y tenemos a Manuel Vázquez Portal, poeta, escritor, periodista, nuestro productor de la mañana, expreso político del Grupo de los 75.
Eduardo Durán, ¿qué significa esta pérdida como colombiano, para los colombianos? A propósito de la charla con Plinio Apuleyo, es bueno diferenciar primeramente que hay tres esferas distintas que no hay que confundirlas. Está la esfera de lo político, la esfera de lo moral y la esfera literaria. Un hombre no necesita ser un buen político, puede ser un dictadorzuelo, no necesita ser moralmente un hombre bueno, puede ser un criminal, pero lo que sí tiene que ser es un buen escritor para que sus obras tengan éxito. Entonces la gran dimensión de García Márquez no está en la esfera política ni en la esfera moral, sino en la esfera literaria, y en la esfera literaria escribió la mejor novela latinoamericana de todos los tiempos. Y no solo eso, escribió la Biblia latinoamericana. Eso no lo digo yo, lo dice Mario Vargas Llosa, quien hace la mejor crítica literaria de García Márquez en un libro que desafortunadamente él ordenó recoger, lo que se llama García Márquez, Historia de un deicidio. El título de la crítica de Vargas Llosa de una vez anuncia el deicidio es la muerte de Dios, la muerte el de Dios. asesinato de Dios. Sí, el asesinato de Dios, porque García Márquez en la primera página, en el tercer párrafo, después de hablar de mucho tiempo después, frente al pelotón de fusilamiento, en la tercera frase dice muy claramente, el mundo era tan reciente que muchas cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. ¿Qué nos está anunciando ahí? Que va a hablar de un mundo nuevo, que va a hablar de un cosmos nuevo que él va a crear en 100 años de soledad. Y todo 100 años de soledad no es sino una historia bíblica, con todo el contenido de una Biblia. Si tú ves, tiene el Génesis, tiene la ascensión, cuando Remedios la Bella asciende del cielo en las sábanas. Sí, tiene hasta el Apocalipsis, que es el final de 100 años de soledad, cuando ese remolino huracanado arrasa con todos 100 años de soledad. En El olor de la guayaba, Plinio Apuleyo narra que García Márquez no encontraba cómo desenvolver ese nudo gordiano en ese momento, de cómo hacerla ascender a los cielos, y se para a fumar un cigarrillo, a mirar al patio de la casa y ve que tenían tendidas unas sábanas y empezó el viento a soplar y a hacerlas volar, y dice, ahí fue que se fue en esa sábana. Sí, la ascensión tenía que pintarla ahí. Y José Arcadio Buendía, que es el protagonista inicial de 100 años de soledad, es el Moisés, porque él escapa de su pueblo con un grupo de hombres en busca de la tierra prometida. ¿Y quién es Melquíades? Melquíades es en el fondo el mismo García Márquez, sí. Es el narrador de todos 100 años de soledad. El hielo. Sí, es el que cuenta toda la historia de 100 años de soledad. Que no se dan cuenta los protagonistas sino al final de la historia, cuando el Apocalipsis. Manuel Vázquez, vamos a escuchar cuando Fidel Castro lo condecoró. Una gran emoción, pero particularmente cuando además de ser el presidente, un jefe de Estado, es un amigo personal de hace muchos años y además una persona con la cual está uno totalmente identificado. Manuel Vázquez Portal, desde el punto de usted como cubano, como poeta cubano que sufrió prisión, como la sufrió Alberto Padilla, cuando el famoso caso Padilla, y tantos otros intelectuales cubanos, el propio Norberto Fuentes y otros, Raúl Rivero, su gran amigo, ¿cuál es su reflexión el día que muere Gabriel García Márquez? Un día tan importante. Usted decía que se trataba de una pérdida, pero es una pérdida humana. Su pérdida estética no hay pérdida. Gabriel dejó una obra monumental. Cuando yo voy a analizar el arte, no puedo pensar, como bien decía Durán, en las posiciones políticas o morales, porque el arte siempre trasciende el pensamiento político, siempre trasciende, es mayor. Y la obra de García Márquez no me permite verlo ni siquiera como un enemigo ideológico, porque si hay dos personajes que fascinan, que hechizan a mi generación, son precisamente Fidel Castro y García Márquez. Fidel Castro como esa materialización del protomacho que describe en sus novelas García Márquez. Fidel Castro no es más que eso, un coronel Aureliano Buendía, el coronel del laberinto. Es el general en su laberinto. El general en su laberinto, es eso. Fidel Castro... Fidel Castro es un dictador. Sí, pero García Márquez no lo ve
como un dictador, como un comunista, lo ve como la materialización de su personaje de ficción, de ese gran tirano americano que descubrió Valle Inclán y que después deviene dictador, tirano, pero que como personaje literario es muy interesante. Y entonces me ocurre que no puedo juzgarlo políticamente. Eduardo Durán, ¿qué hace que un hombre tan grande, inclusive que va a trascender más que Fidel Castro, porque esas obras van a ser para toda la vida, tuviera esa adhesión? Jorge Massetti, que fundó con él Prensa Latina, decía que a García Márquez siempre quería estar cerca de la cocina del poder. Sí, es que volvemos a lo mismo, es su aspecto humano, pero su inteligencia literaria borra todo eso y está por encima de ello. La grande influencia de los cubanos en García Márquez no se la proporciona en sí ni siquiera Fidel Castro, sino se la proporciona Félix B. Cañet. Sí. El del derecho de nacer. El del derecho a nacer. Y la historia es esta: García Márquez desde el año 48 ya tenía el borrador de 100 años de soledad, ya tenía su Biblia aquí, sino que le faltaban los elementos del ritmo, el tono y cómo darle forma literaria. El ritmo lo encuentra en el vallenato, indiscutiblemente. Él queda fascinado con Escalona y el vallenato porque tienen una facilidad para contar poéticamente una gran historia en poquitos versos. La parte literaria le ayuda mucho Félix B. Cañet porque él se fascina cuando él ve a los montones de gente en torno a los radios en Latinoamérica escuchando el derecho a nacer. Él quiere ser un escritor no solo de academia, sino que ser un escritor popular, porque quiere tener dinero además. Encontrar a Albertico Limonta. Y Félix B. Cañet, y él le pregunta a Félix B. Cañet, ¿cuál es su secreto? Y le dice, el secreto es que tú no te estacies en frases largas, escribe frases cortas y haz que ocurra siempre algo, que corra una lágrima, que se rompa un vaso. El sentimiento. Sí. Gracias. Esto para hacer varios programas, Eduardo Durán. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Manuel Vázquez Portal. Y desde luego, gracias nuevamente a Plinio Apuleyo Mendoza.